TV Gracia presenta Resúmenes de Calqueos 2023. Las palabras inefables de Dios que sobreedifican y nos llevan rumbo a la gran transformación. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, en el primera carta, verso 6 en adelante. Esto es importante porque esto está hablando de lo que va a suceder pronto en la transformación. Dice el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Estos son los que son alumbrados, porque los corintios no habían alcanzado madurez. Él dice con los que han alcanzado madurez, pero dice y sabiduría no de este siglo. Quiere decir que no es de Moisés, no es la sabiduría de la ley, ni de los príncipes de este siglo, o sea, los apóstoles eran los príncipes de aquel siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa es la que yo te hablo a ti. La sabiduría oculta que tú nunca habías escuchado, que cuando lo oíste por primera vez te impactaste, seguro, porque es lo que estaba oculto, es lo que trae paz, es lo que te quita el temor y ves la vida diferente y te levantas al otro día y de momento miras hacia afuera y ves que hay árboles y dices, qué lindo están los árboles. Mira qué lindo los pajaritos, el cielo. Antes vivías tan aburrido que ni de eso te dabas cuenta. Y comienzas a ser agradecido por lo que tienes. Y de momento empiezas a dar gracias. Dios mío, gracias. Y empiezas a ponerte joven porque se te quita todo ese peso que llevas encima. Entonces dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, muchos de ustedes me escriben, apóstol, ¿cómo va a ser eso? Cuando vengan los cuerpos nuevos, ¿cómo será? ¿Cómo vamos a funcionar? Y es que mira, a mí mismo no se me ha revelado todo. Recuerda que yo soy un vaso de barro, entonces yo dependo de que me revelen, de que el Espíritu que esté en mí, la mente de Cristo que te revela a ti, yo dependo de esa manifestación para poder traer el alimento a la iglesia. Pero si dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido aquí, tiene que ser algo maravilloso. Que Dios haya esperado con tanta paciencia, tantos miles de años, no es para traerte a ti un rinky dinky, como dicen por ahí, no es para traerte un Disney World de muñequitos, y esto es algo maravilloso. Confía que es algo maravilloso. Mira, si es diferente a esta vida y esta no está tan mala, esta es buena, ¿verdad? Que nos gozamos, participamos, disfrutamos. Si aquella es mejor, ya estás ganando. Es más, no tienes ni que recibir sin límite, hasta con límite después que sea ya otra vida mejor que esta. Hasta el 100 por 1. Lo que sea es mejor que esta, porque vamos a tener cuerpos transformados. Eso es un negocio redondo, todo a favor nuestro. Segunda carta a Timoteo. Qué maravilloso es este evangelio. En el verso 9 dice, capítulo 1, verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada
en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición. Esa aparición tomó lugar allá. Aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo, con ese Evangelio, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Tienen memoria ya en Efesios capítulo 2, verso 5, dice que estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Este Evangelio saca a luz la vida y la inmortalidad. Te lo explica, porque por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate que aquella aparición sacó a luz la vida y la inmortalidad. Pero esta segunda aparición de Jesucristo, hombre, es quien le explica. Se repite el caso de Moisés, que Moisés libró al pueblo de Israel, pero quien explicaba era su hermano Josué, porque él era tartamudo. Entonces Josué hablaba por él. Era algo dúo. Pues se repite en la historia. Jesucristo apareció para quitar al diablo del medio, para quitar el pecado, para sacar a vida en la inmortalidad. Y entonces, pero eso no se sabía, porque hasta ahora los evangélicos siguen diciendo que te puedes perder, siguen diciendo que el diablo te puede agarrar, que te puede poseer. Quiere decir que aunque Jesús sacó a luz la vida y destruyó al diablo, no se sabía. Ahora, ¿quién sacó eso? El Evangelio de Pablo. Ahora, ¿cómo se sabe ahora? Por la aparición, segunda aparición de Jesucristo hombre, para explicarlo claramente a su iglesia y edificar. Él mismo lo dijo: yo edificaré mi iglesia. Edificar su iglesia con el Evangelio de la gracia. Entonces ya somos inmortales, bendecidos, en la mente, no físicamente. En posición ya somos inmortales, en condición estamos anhelando la transformación. Vamos a darle lectura allá a Filipenses 3:21 y entonces ahí terminamos con este calqueo. Filipenses capítulo 3 verso 21 dice: el cual transformará, diga conmigo, transformará. Dile al que está a tu lado: te van a transformar. El cual transformará el cuerpo, no el espíritu ya está perfecto. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque es un cuerpo humillante cuando te enfermas, cuando te duele esto, cuando te saca por allá algo, cuando te sientes mal, cuando la comida te cae mal. Es humilla, cuando las canitas tienes que pintarlas, es humilla, cuando un sinnúmero de cosas por ahí que humillan, ¿verdad que sí? Dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo también todas las cosas. La esperanza que tenemos es grande. Esta es la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión. Y esta es la misión definida de lo que debe ser una iglesia. Si usted visita alguna iglesia y no está haciendo esto, entonces usted no está visitando una iglesia, lo han engañado. La misión de la iglesia es lo que vamos a leer ahora. Dice el apóstol: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ángeles volando. ¿Por medio de qué? O sea, la iglesia es la agencia que comunica la multiforme ¿qué? Sabiduría de Dios. Dime una cosa: ¿hay sabiduría en decirte que el diablo te está velando? ¿Hay sabiduría en que tú puedes terminar en el infierno? ¿Hay sabiduría que papá Dios anda con un látigo buscando para darte cantazo y hacer que el nene tuyo se caiga por las escaleras y se hienda la cabeza?
Ahí no hay sabiduría. En que tengas que tirarte por una escalera de rodillas a subirla para que tu cuerpo sangre, o ponerte un par de piedritas dentro de los zapatos para que camines bien cómodo. La iglesia, la misión de la iglesia, si tú estás visitando una iglesia, sea por el internet o por el programa de televisión que se está grabando ahora, o los que estamos aquí, si en esa iglesia el pastor se pasa regañando, gritando, el pastor se pasa hablando de problemas de la comunidad, o hablando del gobierno o de política, esa iglesia es una iglesia ciega, perdió la visión. La visión es comunicar la multiforme ¿qué? ¿Qué significa multiforme? Las muchas formas de aplicar esta sabiduría. Llevarte a ti a una vida próspera, a una vida sana, a una vida correcta, a una vida de gozo. Es multiforme. Darte la esperanza que tú estás esperando de que este cuerpo va a ser transformado cuando esto corrupto se vista de incorrupción. La iglesia está para comunicar cosas así, pero para comunicar regaños y tristeza, y malas noticias sobre juicios que vienen, que el mundo va a explotar en pedazos, en llamas, y que la gente se va a estar muriendo y ahogándose. Eso sucede todos los días por ahí. Por los pueblos que no tienen orden y no tienen una buena ciencia en sus gobiernos, pues eso sucede. Mira cómo están las noticias, cómo están. Pero la iglesia no es para estar hablando de eso. Para eso está el CNN, ABC, Canal 23, 53, 41, 2, 4, 6. Pero la iglesia, tenemos que estar claros que cuando venimos a la iglesia es hablar de la multiforme sabiduría de Dios. Y esa multiforme sabiduría, tú tienes que tener los ojos del entendimiento bien alumbrados. Diga conmigo, mis ojos están alumbrados y serán más alumbrados para yo aprovecharme de la multiforme sabiduría de Dios. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario, verso 26, padecer muchas veces. Está hablando aquí de Cristo cuando murió en la cruz. Padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de ¿qué? ¿Qué le pasó a los siglos? ¿Cuándo fueron consumados? Cuando Él murió. Entonces, cuando en Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de este siglo, era antes de la cruz. Y lo que quedó después de la cruz, que fueron los apóstoles y las enseñanzas judías que perjudicaron tanto que a Pablo no le creyeron. Pablo lo dejó plasmado, escrito. Lo dejó escrito, pero no se ganó ni a uno, nadie. El ministerio Creciendo en Gracia lleva abierto 2000 años. Yo lo cogí sin un miembro. De hecho, yo fui el primer miembro. Yo fui el primer cristiano después de Pablo. Yo fui el primero que creí. Oye, las iglesias estaban llenas, pero el ministerio Creciendo en Gracia no tenía ni a uno. Bueno, dice que Jesucristo crecía en gracia y en conocimiento. Sí, que Él fue el primero, el que incorporó este ministerio fue Él. Porque dice que el niño crecía en gracia y en conocimiento. ¿Y qué hacemos nosotros? Creciendo en gracia y en conocimiento. Entonces dice aquí que en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para mover el pecado, para asustarlo, para quitarlo. ¿Lo habrá quitado?
He aquí el Cordero de Dios que ¿qué? ¿Y cuando murió qué hizo? Lo quitó. Entonces, ¿de qué pecado está hablando Roma y todos estos bautistas, protestantes, pentecostales que todos los domingos te hablan de pecado? Esa es la predicación de ellos. Quítale el pecado del medio y no pueden hablar una palabra, porque ellos no pueden predicar si no tienen un ejemplo. Déjame ver cómo paso todo el mundo al frente. Los voy a llevar a culpabilidad para que digan que mi mensaje quedó bien, para ayudar a la amada. Porque yo soy un pastor evangelista y lo mío es alcanzar, ganar almas para el Señor. Quítale eso, dile, mira, el pecado fue quitado. Dice, ¿cómo? Y la maldad cae por ahí. No, eso es obra de la carne. Pero para hacer pecado tiene que estar la ley de Moisés presente. Porque la ley, el pecado sin la ley está muerto. Vamos a ver segunda carta a los Corintios capítulo 5, versos 18 al 21, para entender cuál debe ser el ministerio correcto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio del arrepentimiento. ¿Ministerio de qué? Eso es un ministerio. Ministerio de reconciliar a las personas. ¿Y en qué se basa ese ministerio de reconciliación? Que Dios estaba ¿dónde? En Jesús de Nazaret. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, Pablo hablando, ¿no? A nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, arrepentíos para con Dios. Reconciliaos con Dios. Reconciliar implica, número uno, ¿con quién me voy a reconciliar? ¿Qué? ¿Que yo tuve una relación con él antes para reconciliarme ahora? ¿Sí? Reconciliación pone a pensar a la persona. Si usted le dice a un grupo de personas, reconcíliate con Dios, usted le va a decir, pero ¿qué relación yo tengo con él para reconciliarme con él si yo no he peleado con él? Cuando un matrimonio se reconcilia es porque son un matrimonio y se separaron y entonces ahora se están buscando para reconciliarse. Entonces implica que hay una relación, la palabra reconciliación. Y déjeme decirle, el mundo evangélico no entiende esto que yo estoy hablando. Si usted lo entiende, usted es un bienaventurado. Porque todas las iglesias utilizan el mecanismo de arrepentimiento desde Roma para acá. De hecho, el confesionario, que es un método de decir, bueno, tú estás en pecado, ven y confiésame y yo te doy unos remedios, 3 Ave María, 4 Padres Nuestros o lo que sea. Esos son los católicos. El evangélico usa otro medio. Dice, mira, mijito, tus pecados te son perdonados, pero no hagas más nada malo porque te va a ir peor y te vienen 7 demonios peores y puedes terminar en las llamas del infierno. Pero aquí la palabra reconciliación es tan bella porque implica que Dios te conoció a ti desde antes de la fundación del mundo. Nuestro llamado no es que tú me caigas bien o que yo te caiga bien a ti. No, hay un móvil, hay un peso, hay una responsabilidad que tú y yo tenemos. Mira, nosotros nos gozamos cantando y hacemos muchas cosas, pero la responsabilidad nuestra es que la verdad del evangelio se dé a conocer. Y entonces el ministerio nuestro de alcance mundial tiene que ser reconciliación. Ahí es donde yo invierto mi dinero.
todo lo que cae en mis manos. Mira, a mí me gustan vestir, me gustan las cosas buenas, pero lo primero que yo pienso cuando yo veo dólares es el Ministerio de la Reconciliación. Invertir para que alguien conozca la verdad del Evangelio. Ese es el móvil nuestro, eso es lo que el peso de este ministerio es que la palabra corra. Ve el símbolo en la pared de las piernitas corriendo. Ese símbolo, yo fui a una fábrica en Massachusetts hace más de 30 años, yo diría, cuando me resplandeció la idea, yo me enamoré de la palabra, la gracia, a la mente de Cristo al poseerme, yo lo que veía era la palabra, la palabra, la palabra. Se me olvidaron los milagros, la señal, era la palabra, la palabra. Y entonces yo fui donde un irlandés y le dije, a una imprenta y le dije, yo quisiera que tú me ayudaras a hacer como un logo que con este verso bíblico, 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1, que dice, por lo demás, hermanos míos, dice que la palabra corra y sea glorificada. Y entonces él comenzó a hacer dibujo, era un experto haciendo así. Y entonces, bueno, para correr se hacen falta 2 piernas. Pero ¿qué es lo que tú quieres que corra? La palabra. Y dice, pues vamos a meterle la Biblia encima de las piernas. Y de ahí salió eso. Y yo siempre lo guardé. Yo dije, si algún día mi Señor me permite tener un ministerio, porque yo trabajaba para el sistema. Pero si un día el Señor me permite hacer mi propio ministerio, entonces ese va a ser mi logo favorito. Que la palabra corra. Mira, yo vendí todo, carros, relojes, yo a veces me quedaba sin dinero y yo tenía 3 televisores y ponía uno, yo ponía una notita, yo vivía en un condominio y ponía una notita abajo, se vende televisor. Y entonces llamaban, mire que lo acabo de traer de Estados Unidos, es nuevecito, tiene tanto, así. Dice, ¿puedo ir a verlo? Y yo, no, yo se lo llevo. Y yo con el televisor por todo el pasillo del condominio ahí. Y ahí sacaba $400 y yo dije, esto me va a durar 1 día o 2 días o 3 días, los que fuera. Y después yo tenía un Rolex que yo tenía y dije, oye, ¿cuánto? Conseguí $1,000 por él. Y vendí el Rolex. Y después vendí un carro que me había traído de aquí a Estados Unidos y vendí uno. Y vendí 2, porque yo tenía 3 automóviles. Me quedé con uno porque ya no aguantaba, imagínate. Y eso era... Y nada, yo estoy seguro que papá Dios me mira y dice, mira, encontró la perla, está loquito, lo tengo loquito. Después lo único que me quedaba era el condominio. Y pues tengo que venderlo también, y lo vendí también. Yo vendía bueno, yo soy buen vendedor, recuerda, así que vendía... que es rico solo por el ministerio de la reconciliación. Tomaba eso. Cuando uno sacrifica por algo, como que le da más valor, ¿verdad que sí? Pues yo estaba que hacía cualquier cosa. Mami, me iba a lavar platos a un sitio si tenía que hacerlo. Para llevarte a ti la palabra que reconcilia, que te levanta, que te da vida. Con 2 carta a los Corintios, capítulo 15, capítulo 5, versos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno se le revela a Cristo, él es una nueva creación. Él ya no es lo que él es en carne. Las cosas viejas, ¿y qué son las cosas viejas? La maldición, el miedo al diablo, todo lo que tú tenías en la cabeza. Hasta tu país es viejo. Hasta tu cultura pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir que la religión nos traicionó, no revelando que cuando Cristo murió y resucitó,
todo el que tiene esa experiencia con Él no está supuesto a conocerse según la carne. Él es una nueva creación. Pero eso no se dijo. Pedro no dijo eso. Y Pedro lo sabía porque tú sabes que Pedro vivía como gentil. Y en los 15 días que pasó con Pablo, parece que Pablo le dijo, mira, Pedro, después de la cruz esto cambió. Tú no puedes seguir tratando a los demás como tú los tratabas antes. Ellos son una nueva creación. Pero Pedro dijo, no puedo decir eso. Ahí comenzó las misas, comenzó toda esa mentira que comenzó en el Vaticano, en Roma. Y ahí comenzó, y no le dijeron a nadie que eran una nueva creación. Es más, aún los evangélicos de hoy no saben lo que es una nueva creación. Ellos piensan que tú eres una nueva creación, ahora no puedes beber, no puedes fumar, no puedes ir aquí, no puedes bailar, no puedes... Para ellos eso es una nueva creación. Entonces las cosas viejas pasaron, ya tú no fumas, ya tú no dices malas palabras. Ellos lo miran en un contexto de tu experiencia aquí. Y ellos no saben que cuando Cristo murió y resucitó, hizo todas las cosas nuevas. Tú eres relativamente una persona sobrenatural. Pero no se dijo. Bueno, por eso fue que Pablo dijo, habiendo peleas y divisiones entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y parece que le dijeron, bueno, ¿y qué somos nosotros? ¿Marcianos? Y yo, no, ustedes tienen que andar como dioses, no como hombres. El verso dice de nuevo, de modo, ahora mira cómo dice el 16, mira el 16, pásame al 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según qué. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Y si tú eres una nueva creación, ¿Cristo es el carpintero judío? Tampoco, Él dejó de ser eso. ¿Y cómo lo conoce la religión hoy, el cristianismo de ellos? ¿Qué involucra? Jesús de Nazaret. Ellos están todavía en 2000 años de atraso. Ellos nos revelaron la verdad. Al matar a Pablo en Roma, pues Pedro se encargaron de solo presentar una religión de comportamiento, de arrepentimiento, de pórtate bien, no hagas esto, no hagas lo malo. Y entonces empezaron con las cositas, todas las que nos enseñó la Iglesia Católica. Oye, por 2000 años lograron hacer eso. Si yo no aparezco, se queda así. No se quedaba así porque es que nadie había explicado eso. Mira el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y con quién tú te reconcilias? Con quien ya tú has estado. Entonces, al no presentar esto, presentaron que arrepentimiento. Tú estás en pecado, pasa al frente o ve al confesionario. Pero entonces reconciliación significa que tú fuiste conocido desde antes. Te reconciliaste con alguien que ya tú conocías. Entonces el ministerio de la reconciliación implica que tú eres totalmente una nueva creación. En el contexto de la nueva creación tú estás sano, tú estás próspero, tú estás rico. Ahora en el contexto de tu humanidad, yo me estoy chupando un cable, como decimos aquí en Miami. Está esto prendido, está esto malo. Porque así habla quienes, los que andan como hombres. Pero los que andamos como dioses, ¿cómo hablamos? Tiene que ser. La gente se cree que es jactancia, que nosotros decimos, lo poseo todo, soy rico. Ellos dicen, la gente son unos mentirosos. Porque yo vi a los demás diciendo lo mismo y yo conozco a aquel, mira, aquel no tiene para pagar la renta este mes, aquel no pagó el carro, este no pagó, y él está diciendo que es rico y que lo posee. Pues es que tú no, el que está en carne ve hipocresía en medio nuestro porque no tiene revelación. Anda en la vieja creación, no en la nueva. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versos 9 al 12. Ay, segunda, perdóname, es primera. Primera, capítulo 13, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora?
porque lo perfecto no estaba. Aún Pablo hablando con ellos no podía hablar de lo perfecto porque no lo entendían. Dice, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba lengua, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Fíjate, decía, no, estoy mal, me siento mal. Juzgaba todo mal. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Ese ahora era ya yo no veo, ya tú no ves oscuramente. Mas entonces veremos. Eso se habló, eso se escribió para ahora. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui que. Ese es el tema de esta noche. Tú te has conocido como fuiste conocido. Por eso es que tú dices, yo soy un ángel perfecto. Porque ya tú conoces como Dios te conoció antes de tener carne. Cuando eras espíritu. Eso es grande. Eso da paz. Da tranquilidad. Y seguridad. Mira Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo estás tú? Santo y ¿delante de quién? Delante de mí tú estás perfecto. Pero delante de los viejos tuyos, de tus padres, delante del jefe tuyo, delante del religioso que va a la iglesia y dice, perfecto este. Sin embargo, tú fuiste predestinado y conocido para ser santo y sin mancha. Y así es que estás tú. Digo, en la nueva creación es sin arruga, sin mancha. Tú no estás tratando de llegar a una posición, tú ya llegaste. Tú la tienes, tú eres. Lo que tú haces es creciendo en gracia para representarla bien. Pero ese es el crimen de la religión. La religión nunca dijo esto.